El examen de la misericordia. Sello número 2 del libro de los 7 sellos. Autobiografía de Jesucristo. Periodo año primero. Descargar sin costo el libro en PDF, pulsando en el enlace que se ve en la descripción del vídeo. Tema 13. Juan Bautista en el Jordán. Bautismo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Este es mi Hijo amado, en quien me agradé. Ya no tendremos ocasión de descubrir otra teofanía en la que se nos presenten a los sentidos la Trinidad. Jesús inicia su vida pública. Solo durará 3 años. El Hijo de María, el Nazareno, el Hijo de Dios hecho hombre, se presenta con credenciales divinas. Es la segunda persona de la Trinidad. Ahora, a nosotros, amiga lectora, amigo lector, nos toca activar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor para leer este Evangelio concordado, esta autobiografía de Jesucristo con el corazón de un niño y la mente de un adulto. Volveremos a oír la voz del Padre en el pasaje de la transfiguración que presentan los sinópticos. Pregunta: ¿cree usted que hay una tercera ocasión en la que oiremos la voz del Padre? A. Le glorifiqué y de nuevo le glorificaré. Estas son las últimas palabras del Padre en los Evangelios. Solo se verán en el Evangelio de San Juan. B. Ya no se volverá a encontrar ningún pasaje en el que se muestre que el Padre del cielo vuelve a hablar. C. Volveremos a escuchar la voz del Padre en la resurrección de Lázaro, cuando Jesús le da gracias porque le ha escuchado. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 14. En el desierto. Tentaciones. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Mateo describe magistralmente el impresionante coloquio entre el Hijo de Dios y el mismo Satanás, que lo tienta sin saber exactamente quién era este joven, que le superaba con unas desconcertantes respuestas a sus diabólicos requerimientos, a esa perversa astucia que hasta ahora tan buenos resultados le había dado en el ejercicio de su maldad sobre otros hombres. ¿Quién es este hombre?, se pregunta el padre de la mentira. Algo más dice San Mateo que San Lucas en la última tentación. Pregunta: ¿qué es? A. En San Mateo es Jesús quien acaba este coloquio entre la verdad y la mentira. Con divina severidad despide a Lucifer: vete de aquí, Satanás. En San Lucas esto no se dice.
B. En San Mateo, Satanás le impone la condición de que ha de postrarse en tierra para adorarlo. En San Lucas no aparece. C. En San Mateo, Satanás le muestra a Jesús todos los reinos del mundo, que le ofrece si le adora. En San Lucas no. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 15. Testimonio de Juan Bautista. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Cuando este anciano escribe su evangelio, han pasado muchos años de este acontecimiento, y sin embargo lo describió con todos los datos posibles. Quedó para siempre grabada en su lúcida memoria todas y cada una de las palabras de su primer maestro, el Bautista. Dejó escrito para siempre las palabras con las que el precursor da testimonio de Jesucristo. Pregunta: ¿cuáles son exactamente las palabras de este testimonio? A. Este es el Cordero de Dios. B. Este es el Hijo de Dios. C. Este es el Mesías. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 16. Primeros discípulos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Jesús recibe la solemne declaración de Natanael sin quitarle una coma. Deja entrever su divinidad. Nosotros ya empezamos a sospechar que algo muy grande, de eterna trascendencia para nuestras almas, nos vamos a encontrar a poco que sigamos leyendo esta autobiografía con este examen de la misericordia. Pregunta: ¿qué hecho sobrenatural asegura Jesús que verá Natanael? A. Verá el cielo abierto y a los ángeles del cielo que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. B. Verá la gloria del Hijo del Hombre junto a los profetas de Israel. C. Verá al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre Celestial. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 17. Las bodas de Caná. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Juan muestra ser testigo directo de este acto del pequeño drama en el que intervienen una madre, un hijo, unos criados y unos testigos que oyen, al parecer, el coloquio entre una mujer y su hijo,
y el mandato de éste a los criados. Ven también unas hidrias que son llenadas de agua, y ven atónitos que esta agua se convierte en el mejor vino que jamás hayan gustado. Todo esto lo redacta San Juan en un solo acto, del que se deduce que él ha sido testigo presencial desde el principio hasta el fin. Pregunta: ¿fue realmente San Juan testigo de este coloquio entre madre e hijo? A. Jesús no tuvo inconveniente en atender a su madre en público. B. Posiblemente la Virgen procuró a distancia encontrarse con la mirada de su hijo. Con un leve gesto le indicaría que pretendía hablar con él a solas. Jesús se apartaría del grupito donde estaba, se llegaría a su madre y a solas los dos se entabló la conversación que se ha leído. C. Jesús, para no desairar a su madre, la atiende en público y públicamente realiza su primer milagro. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 18. Expulsión del templo de compradores y vendedores. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Solo estamos en los comienzos de su tarea redentora y ya observamos contradicción a su persona. La autoridad del templo, que el apóstol llama judíos, pregunta a Jesús por la potestad que le acredita para atribuirse la responsabilidad de semejante escándalo. ¿Quién eres tú? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu poder? Pudieron preguntar a este joven airado. Pregunta: ¿qué contesta Jesús a la autoridad del templo? A. Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. B. El celo por la casa de mi padre me devora. C. Cuando levantéis este cuerpo en alto, sabréis quién soy yo y por qué hago estas cosas. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 19. Entrevista con Nicodemo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Puedo imaginarme la escena. Ya ha anochecido. Jesús está en el interior de la casa. A la puerta de ella conversan varios discípulos, entre los cuales se encuentra San Juan, que se percata de Nicodemo que viene hacia ellos. San Juan le reconoce y no puede evitar un vuelco en el corazón. Presto abandona el grupito, se adentra en la casa y pone en conocimiento de Jesús que un insigne maestro de Israel viene a visitarle. Pregunta: ¿fue San Juan testigo directo de esta trascendental conversación entre Jesús y Nicodemo? A. Creo no estar lejos de la objetividad si aseguro que Jesús le indicaría el camino al ilustre visitante hacia un lugar más o menos apartado del núcleo interior de la casa, quizás en la azotea, justo donde solos los dos pudieran iniciar una amable conversación. ¿Qué inconveniente hay en aceptar que la fuente de información de San Juan en este suceso fuera el mismo Nicodemo?
B. Evidentemente, San Juan escribió este pasaje porque fue atento oyente de lo que se hablaba. Estaba junto a Jesús y Nicodemo. C. San Juan, apartado de los dos, pero suficientemente cerca, escuchó con atención las palabras de Nicodemo y de su maestro, las mismas que después de muchos años escribe detalladamente. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 20. Último testimonio de Juan. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Observe esta frase que acaba de leer. El que viene del cielo está por encima de todos. En los 4 evangelios, la palabra cielo, en singular, pronunciada por el mismo Cristo, la veremos aproximadamente 34 veces. 2 de estas veces las emplea Jesús para asegurar que de allí, precisamente, del cielo, ha bajado a esta tierra. Pregunta: ¿podría decirme en qué ocasión aseguró Jesús que había bajado del cielo? A. En el camino hacia Caná, cuando se encuentra con Natanael. B. En el discurso eucarístico que proclama en la sinagoga de Cafarnaúm. C. Cuando anuncia las señales precursoras del fin del mundo. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 21. La Samaritana. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Juan nos pone en conocimiento de este encuentro entre una samaritana, una mujer con 6 maridos y Jesucristo. Aquí también pondré a la consideración de quien lee la fuente de información de la que se valió el apóstol si por lo que se deduce no estuvo presente. Pregunta: ¿de quién se informó San Juan para escribir este coloquio entre una samaritana y el Hijo de Dios? A. Parece pues que fue la misma samaritana la que le dio el detalle y el matiz de cada una de las palabras de este hermoso coloquio entre una mujer de mundo y el Redentor, que no da nunca un alma por perdida. Cabe la posibilidad de que esta mujer siguiera a Cristo y formara parte del grupo de mujeres que le servía. B. San Juan solo pudo escribir este pasaje si en realidad fue testigo de este encuentro y conversación entre Jesús y una samaritana. C. San Juan tuvo como fuente de información al mismo Jesucristo. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 22. Comienzo la predicación en Galilea. Lea
este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. La secuencia en el tiempo de las escenas de esta vida de Jesús, contada por él mismo, por ahora la sigue marcando el cuarto evangelista. El peso narrativo de este apartado es casi todo de San Juan. Los sinópticos solo lo complementarán con breves observaciones. Pregunta: ¿quién de los evangelistas manifiesta que el mismo Jesús decía: arrepentíos y creed en el Evangelio? A. San Mateo. B. San Marcos. C. San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 23. Vocación de mis primeros discípulos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Las palabras de San Pedro: retírate de mí, porque soy hombre pecador, Señor, solo las pudo escuchar Jesús y su hermano Andrés. Si esto es así, como yo creo, solo San Andrés o el mismo San Pedro pudieron ser la única fuente de información de la que se sirvió el evangelista que redactó este pasaje. Pregunta: ¿cuál de los tres dejó escrito esta frase de suprema humildad? A. San Lucas. B. San Marcos, que escribe su evangelio al dictado de San Pedro. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 24. Predicación y milagros en la Galilea. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. De la suegra de San Pedro escriben los sinópticos manifestando que estaba o vivía en la casa de un matrimonio, en la casa de su hija y de su yerno. Esto se entiende, ¿verdad? Ahora bien, los evangelistas no mencionan a la hija de esta mujer, la esposa de San Pedro, y uno se puede preguntar: ¿acaso San Pedro era viudo? ¿Usted qué opina? San Pedro, pregunta, ¿era viudo? A. Convenía que San Pedro fuera viudo. B. San Pedro estaba realmente casado y con él habitaban en su casa la mujer y la madre de su mujer. C. San Pedro estaba divorciado. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 25. El leproso. Lea este tema
del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Uno de los discípulos presentes vio al leproso caer de rodillas ante su maestro. Le oyó una patética y entrecortada voz suplicando clemencia, y tuvo que sujetar fuertemente el arrebato de su corazón que le pedía salir corriendo. Clavó sus ojos en la expresión del rostro de su Señor y se sobrecogió porque lo contempló profundamente conmovido. Esta imagen se le quedó grabada para siempre. Vio a Jesús con el rostro desencajado por la honda pena que le produjo la decrepitud de un ser humano. Percibió que Jesucristo se había estremecido y que sus ojos brillaban colmados de compasión y misericordia. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas hace mención de la profunda compasión que sintió Jesús? A. San Lucas. B. San Mateo. C. San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 26. El paralítico de Cafarnaúm. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Lucas dirá que al enfermo lo hicieron pasar atado a algún artilugio por entre las tejas de la terraza. Sin embargo, San Marcos nos refiere, sin ninguna duda, que el techo de la casa fue literalmente desbaratado y, por lo que se deduce, sin contemplaciones y a toda prisa. Solo uno de los evangelistas especifica que el paralítico era llevado por 4 hombres. Pregunta: ¿cuál de ellos fue? A. San Lucas. B. San Marcos. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27. Tema 27. Vocación de Mateo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Las 3 redacciones de esta vocación son muy semejantes, pero al fijarme bien, comprobé que efectivamente San Mateo expuso algo más que no expusieron San Marcos y San Lucas, porque vivió, como es lógico, mucho más intensamente la emoción de este singular día de su vida. Pregunta: ¿qué escribió San Mateo que no escribieron San Marcos y San Lucas? A. No vine a llamar a justos sino a pecadores. B. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. C. Andad y aprended qué quiere decir misericordia quiero que no sacrificio, que no he venido a llamar justos sino pecadores. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27.
Con 6 aciertos se aprueba.